Ilustrada el papel que estaba destinada a jugar la estación de la NASA en Maspalomas. 51 años después, Ángel Tristán sigue escribiendo sus famosos apuntes en La Provincia y todos los martes también publica un artículo en el Huffington Post de España. Les dejo con Ángel Tristán Pimienta y además con imágenes y recortes de prensa de aquellos días. Adelante, Ángel. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores, Ayuntamiento, Cabildo. Yo, antes me preguntaron, mira, ¿y tú por qué vas a estar ahí? Y recordé algo que se decía de los almirantes. Dice, ¿qué es un almirante? Es un alférez de navío con buena salud. Eso ya después fue cambiando con la reorganización de las Fuerzas Armadas y hoy hay que currar mucho para ser almirante porque hay muy pocos, que no hay presupuesto para tanto. Yo estoy aquí porque soy un reportero con buena salud. Yo, cuando se escucharon las ya imperecederas palabras de Armstrong, con el pequeño paso para el hombre y un gran salto para toda la humanidad, estaba alrededor de la estación de Maspalomas de NASA Inter y un poco antes, el año 68, el 15 de diciembre, publiqué un reportaje en Gaceta Ilustrada que en aquel momento vendía una burrada, 300.000 ejemplares, creo recordar, sobre la estación de Maspalomas. Desde el momento en que pensé en proponer ese reportaje a Gaceta Ilustrada, ya tenía yo un sentimiento de que íbamos a presenciar un hito histórico. Y aunque esta palabra, igual que lo del marco incomparable, está muy manido ya, pero es verdad que fue un hito histórico, como digo en la presentación, en el vídeo, exactamente igual que el paso de Colón que el descubrimiento de América también, ¿no? Y descubrimiento de América, la Luna, los mismos hombres. Colón estuvo también aquí, en Maspalomas, en su tercer viaje, acompañado, por cierto, como capitán de la nave capitana del capitán Diego Tristán, pero no quiero entrar en temas que pueden ser familiares, porque entonces se puede liar esto, ¿no? Entonces vinieron a Maspalomas, según recoge el hijo Hernando Colón, que con 13 años acompañó al padre en este viaje, pararon en Maspalomas, o sea, surgieron por las isletas, tuvieron un día y medio en Las Palmas y después vinieron a Maspalomas a recoger agua y leña. La leña se utilizaba para comer, para hacer la comida y para calentarse en las noches frías en la mar. Y la leña, y el agua, tanto para las personas como para las bestias. Maspalomas, pues, ha sido, digamos, un testigo histórico, un coprotagonista histórico, por una parte del descubrimiento de América, gracias precisamente a que aquí estuvo también Cristóbal Colón, como en la aventura de la Luna. Todos los que participamos en aquel momento nos embargaba la emoción. Yo era un chiquillo, iba a decir un chiquillaje, pero me parece muy despreciativo. Era un chiquillo con 19 años que tenía que compartir protagonismo con los grandes periodistas de entonces, con Luis García Jiménez, con Pedro González Sosa, con Luis Jorge Ramírez, aquí está su hijo Michel, y bueno, yo estaba en segunda fila con 19 años, es imposible estar junto con los grandes periodistas de entonces en aquel momento. Y yo los veía como, en realidad, estaban emocionados, conscientes como todos de estar viviendo un momento histórico. Esta estación tiene muchas anécdotas. En ese reportaje cuento, por ejemplo, que tuvo el poderío suficiente para retrasar 15 minutos el lanzamiento de un Géminis porque se había fundido un condensador que costaba 1,20 €, lo cuento en el reportaje ese, ¿no? Y entonces, bueno, del tamaño de una cajetilla de cerillas que estaba colocado prácticamente en la entrada, en una pequeña urnita de cristal, un poco como recordatorio de que una operación de millones y millones y millones de dólares, iba a decir euros, de dólares, se podía venir abajo por un aparatito
del tamaño de una cajetilla de cerillas de un coste de $1.20. La comparación con aquel momento y el actual es tremenda en todos los sentidos. Por ejemplo, hoy en día en un iPhone de los últimos cabe muchísima memoria más y tiene mucha más fuerza que todo, digamos, el sistema operativo que había en aquel momento en cualquier estación espacial o incluso a bordo pues, de una de las naves aquellas, ¿no? Los sistemas han avanzado muchísimo y en gran parte gracias a toda la investigación que se hizo con motivo de la carrera espacial. En aquel momento yo reflejo en ese reportaje también un sentimiento que, digamos, que hacía presa de toda la gente que trabajaba allí, era un cierto nerviosismo, porque ellos sí sabían perfectamente cómo estaba el empate, no el empate, había que desempatar con la Unión Soviética, que había enviado el primer satélite y había enviado el primer hombre, a Yuri Gagarin, a dar vuelta alrededor de la Tierra. Y los Estados Unidos estaban empeñados en adelantarle y mandar por primera vez un hombre a la Luna y a pisar la Luna en nombre de toda la humanidad. Y cuando yo hice el reportaje, en noviembre de 1968, ese ambiente es el que reinaba dentro de la estación, un ambiente de nerviosismo, de que no se nos echen por delante, vamos a ver si tenemos suerte, esto lo tenemos que tener listo para entonces, y observé yo mucho nerviosismo, y claro, por dentro también había una situación muy peculiar. La estación de Maspalomas, como todas las demás, fueron construidas y llevadas por una empresa privada, por la Bendix. Entonces ahí estaba por una parte la NASA, por otra la Bendix, por otra parte el INTA, y entonces la convivencia también entre los norteamericanos y los españoles eran de dos empresas, digamos, distintas. La NASA, que era, digamos, la que estaba protagonizando aquello y haciendo el lanzamiento, y los astronautas eran de la NASA y todo eso, y la colaboración española, pero en fin, no había una convivencia pues del todo fácil como se podía apreciar en aquel momento dentro de la estación. Cuando los astronautas vinieron aquí, yo creo que toda la isla, todas las islas en realidad, y toda España también, porque en España era frenedilla, pisó, como diría un antiguo cacique canario, ¿no?, el afán uniformista de la centralidad, ¿no? O sea, era frenedilla porque estaba en la península y sin embargo, bueno, pues resulta que el protagonismo de la Estación Espacial de Maspalomas fue indiscutible, ¿no? Y eso lo sabían, se fueron dando cuenta poco a poco y sobre todo ya se comprobó con la conversación con los astronautas a través precisamente de la Estación de Maspalomas. Los canarios en todos los momentos históricos hemos sido muy curiosos y hemos tenido conciencia de que se está viviendo un momento que puede tener importancia, igual que cuando vino el Queen Mary, el 1 y el 2, y el Queen Elizabeth después, el 1 y el 2, que hay un gentío enorme que se desplaza. Yo recuerdo aquí que desde una semana antes ya empezaba la gente a venir a la Estación de Maspalomas a hacerse fotografías, lo que hoy serían selfies, ¿no? Pero bueno, con cámaras así que no se podían tener en una sola mano, ¿no? Y entonces, poco a poco eso es como las manifestaciones. Es Gustavo, donde primero van 5 gatos, después van 10 gatos y después te das cuenta de que hay un gentío de miedo, ¿no? Pues lo mismo pasó aquí cuando llegaron los astronautas, por cierto. Me estoy acordando, el Eco de Canarias, el director era poeta, Pío Gómez Niza, ¿no? Y entonces, bueno, hacía unos títulos muy poéticos, ¿no? Entonces, en vez de decir los astronautas, ya los lunautas. Devuelven el viaje de Colón. Manda lo que hay que mandar. Los lunautas devuelven el viaje de Colón. Es un título muy poético, muy lírico, pero bueno, absolutamente desencajado, ¿no? Y en aquel momento empezó a llegar gente a Maspalomas. Los periódicos decían, mañana van a estar en el campo de... Allí estaba el gentío y allí estaba Ángel Tristán también,
insisto, 19 años, 20 años en aquel momento recién cumplidito, mezclado entre la gente, ¿no? Y la gente, pero ¿tú crees que es verdad que han estado en la Luna? Hombre, mujer, que los rusos se habían dado cuenta que era un poco la prueba del 9 de que los americanos habían estado en la Luna, ¿no? Y esa era la conversación, porque a la gente le parecía increíble que allá arriba, fuera de la Tierra, allá arriba del todo, pudiera haber eso. El único que decía que había estado en la Luna es el barón de Munchausen, ¿no? Que es el mentiroso compulsivo más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Y la novela alemana que se escribió sobre sus trolas, ¿no? Y entonces, bueno, pero a partir de ahí nadie más había dicho que había estado en la Luna, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cuando suenan aquellas voces y cuando se comprueba que efectivamente y salen por televisión que habían estado en la Luna, cuando llegan aquí aquellos protagonistas, oye, pues eso no es una cosa normal, ¿no? Eso, en fin, es un hecho absolutamente histórico, ¿no? Yo creo terminar, porque dije que solo iba a improvisar 5 minutos y creo que ya me he pasado de los 5 minutos con alguna largueza. Yo creo que Canarias tiene que asumir un poco su destino, ¿no? Y lo tiene que asumir con inteligencia. Decía Trump que desde arriba le pareció Gran Canaria, le pareció más Paloma de una belleza incomparable, ¿no? Como la Luna. Bueno, yo creo que en estos años muchos se han quedado mirando a la Luna y han dejado pasar un tiempo importante para que la isla de Gran Canaria, también más Paloma, conserven aquellos elementos fundamentales que hicieron exclamar a los astronautas: qué belleza estamos contemplando, vamos a hablar un poco del viaje a Houston, esto es una maravilla, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, que bueno, por nuestra situación estratégica, geoestratégica, geográfica, hemos sido testigos de grandes acontecimientos. Grandes acontecimientos no es solo haber participado de una forma directa en la conquista de América, dando paso, agua y leña a Cristóbal Colón, leña de madera a Cristóbal Colón, ni mandando canarios a la conquista de América, ni reparando las naves a costa de los pinos de Galdar. No es solamente eso, es que ha habido una participación permanente en la conquista y en la colonización y en la conformación incluso también del mestizaje, que ha dado impulso vital a América entera. Es también en la conquista de la Luna, pero es también en todos los acontecimientos mundiales. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Canarias ha estado en el mapa del interés de la estrategia mundial, como lo estamos siendo en este momento, aunque muchos no se hayan dado cuenta. Cuando uno habla de estas cosas, la gente piensa que uno está hablando de ciencia ficción. La estación de Maspalomas no se puso en Gran Canaria solo, digamos, por un empeño político del gobierno de los Estados Unidos. No, mira, este puede ser un punto. Es que en Gran Canaria en aquel momento, además de la estación de Maspalomas, estaba la estación de escucha radioeléctrica que cubría 6.000 millas náuticas y que estaba en Tamaraceite. Y estaba la estación de escucha submarina, cuyo cable de hidrófono de más de 1 milla náutica, 1.852 metros, en la isla de La Palma del puerto de Henao, detectaron a 6.000 millas de Canarias, al norte de las Azores, el hundimiento del primer submarino atómico nuclear que se hundió americano, el Scorpio, en el año 66. Quiero decir que Canarias tiene un prestigio, por llamarlo así, y un nombre internacional dentro de la geoestrategia, ¿no? Por aquí habían unos visitantes que venían por el aire, que eran las manadas de suecos, las masas de suecos y de nórdicos en general, sí, y habían otros que venían por debajo del agua, que eran los submarinos nucleares, tanto soviéticos como norteamericanos. Maspalomas, Gran Canaria, Canarias tiene que ser consciente de que este protagonismo que ha tenido lo seguirá teniendo, y en otras circunstancias, con otros motivos que ni se nos alcanza todavía la mente a comprender. Muchas gracias por haberme escuchado y que no pase mucho frío.